Sí, claro, pero en el pueblo, pues como había dos bandos, pues Ah, luego sí. se tomaron las represalias. Pero unos la con otros. represalia fue que es que luego no te dejaban. Oiga, que yo me cambié de la casa, como digo, porque ya casi tenía miedo. Que miedo no, porque yo sabía que iba a hacer cualquier disparate. Porque unos pendientes como estos, es que te venían, no venía uno solo, venían 4 o 5 falangistas con fusiles. Y yo sola en mi casa. Te levantaban todo patas arriba. Y digo, ¿pero qué queréis coger ahí? Digo, si mi padre no se os ha querido, no quiere nada vuestro, ni verlo siquiera, cuanto ni más coger nada. Eso se lo decía a ellos. Y decía, serás mala tú también. Porque se quisieron llevar unas rosetas como estas, que estas no, pero como estas. Se las había comprado mi padre, de novia a mi madre. Y el que las cogió, le dije, deja eso ahí. Si tú quieres rosetas tendrás que ir a Sierra Morena, para que tu mujer se ponga unas rosetas. Déjalas ahí. Dijo, hambriento, es que ya no te acuerdas del hambre que te han quitado fulanico de tal. Y dice, calla, calla. Digo, que calle, bueno, tiro del cajón de la máquina y cojo unas tijeras. O mi madre cosía, cojo unas tijeras. Digo, pues mira, tú me vas a llevar por delante, pero tú vas a terminar de ser hombre. Serás mala, digo, a la prueba, o las dejas, o ya sabes lo que lleva. Y los otros allí mirando a ver lo que hacía. Y era un viejo hambriento, hambriento. Así es que, así. Sí, pero un piojo con pistola. Sí, con pistola, pero bueno, pero es que si no las deja, Ya, a mí me llevan a la cárcel, pero yo la había dejado ya, como hubiera podido.